Saludo cordialmente a todo el pueblo de Dios, representado hoy en la diversidad de sus carismas. Saludo a mis hermanos sacerdotes, religiosas y obispos, todos unidos por la gracia del bautismo que nos hace hijos de Dios y hermanos en Cristo por la gracia de su Santo Espíritu. Hemos de sentirnos agradecidos y bendecidos por Dios al ser parte de este acontecimiento de gracia y bendición. En el inicio de mi ministerio episcopal en esta querida arquidiócesis de Morelia. Este evento va más allá de un simple cambio administrativo o un relevo funcional. Es un acontecimiento de fe, donde a pesar de las limitaciones humanas y sin méritos propios, Dios sigue proveyendo de pastores que guíen y acompañen a su pueblo para configurarse y unirse a Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia. Las lecturas que hemos escuchado trazan una ruta rica y clara sobre la identidad y misión que Jesús, buen pastor, nos envía a realizar. Las palabras claves en el servicio pastoral que hoy la palabra de Dios resalta son cuidar, apacentar, unir y dar la vida por el rebaño. La primera lectura del profeta Ezequiel nos sumerge en el corazón de la preocupación de Dios por su pueblo. En tiempos de exilio, Dios condena a los pastores de Israel que se sirvieron a sí mismos en lugar de servir al rebaño. Ante el fracaso humano, Yahvé declara: yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Esta es la acción divina que Dios nos llama a encarnar. Todo ministerio dentro de la Iglesia no es para servirse de ella, sino para servir con humildad. Como pastores estamos llamados, como señala el profeta, a priorizar a los vulnerables, a los heridos, a los perdidos, viendo a los enfermos y fortaleciendo a los débiles, construyendo una relación personal y familiar con ellos, no como funcionarios, sino como servidores de la misericordia de Dios. La misión del pastor divino se traduce también en acciones concretas de justicia: buscar a la perdida, vendar a la herida y fortalecer a la débil. Este cuidado especial hacia los quebrantados se complementa con un firme juicio contra la injusticia social, advirtiendo que se destruirá la oveja gorda y fuerte que oprime a los demás. De este modo, la restauración espiritual se entrelaza con una crítica al abuso de poder, estableciendo un nuevo orden basado en el bienestar común y la equidad. La acción pastoral que el profeta señala adquiere un significado muy concreto en nuestra arquidiócesis en este momento, denunciando el liderazgo egoísta y negligente de sus dirigentes y de las personas que se han aprovechado del pueblo. Este marco bíblico demanda un pastor que no sea paciente a sí mismo, sino que se encarne en la cercanía y el servicio, priorizando a la comunidad sobre la complacencia personal. En el contexto de violencia y fragmentación social de nuestro Estado, su misión profética implica ser articulador de paz, saliendo activamente a las periferias para buscar a las víctimas de la inseguridad y a los desplazados, ejerciendo una pastoral de la reconciliación para sanar las heridas sociales y construir puentes de unidad, verdad y justicia. Las líneas señaladas por el profeta Ezequiel exigen una acción pastoral profética, servicial y firme en la defensa de los marginados,
y denuncie las estructuras que generan violencia, pobreza y desigualdad. La justicia no es un elemento pasivo, sino una exigencia social que brota del Evangelio y que desafía a la oveja fuerte que oprime y abusa. En este sentido, nuestro trabajo pastoral debe de estar centrado en la esperanza, la alegría y la paz que nos da la presencia de Dios. Idea que se alinea con la promesa de Dios, proveedor, consuelo, dignidad y un buen lugar de pastoreo para su rebaño en tiempos de incertidumbre, sirviendo como instrumento de la intervención cuidadora y fortalecedora de Dios en la sociedad. San Pablo, en la carta a los Efesios, nos recuerda que este pastoreo se ejerce en el seno de una comunidad diversa, pero unida por el Espíritu Santo. Los tiempos han cambiado y nos encontramos en una sociedad plural en muchos aspectos, políticos, sociales, económicos. El obispo es el servidor de la unidad de una iglesia particular, el garante de la comunión en medio de la pluralidad de carismas y dones. Su tarea principal no es hacerlo todo solo, sino buscar la promoción de laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes, para que todos y en sinodalidad edifiquemos el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios se convierta en el verdadero agente de transformación y de edificación del tejido social en nuestro Estado. El texto de esta segunda lectura propone un modelo de pastor donde la autoridad emana del servicio y el sacrificio. Transforma la figura del jerarca en un servidor humilde que soporta en amor los desafíos de paz y justicia en la región. Bajo esta idea del apóstol Pablo, la unidad eclesial se entiende como un cuerpo vivo. El sufrimiento de un miembro ha de movilizar a toda la comunidad e invita a todos a tener un espíritu de solidaridad, tan importante en este momento en nuestros pueblos. En una diócesis como la nuestra, marcada por la necesidad de reconciliación, el texto de Efesios cobra vigor como estrategia social, demandando que el obispo actúe como un puente que fomente la unidad mediante el vínculo de la paz y la justicia duradera. Su liderazgo de acompañamiento, que refleja un Dios que actúa por medio de todos, implica un clero más cercano, que camine junto a las víctimas y marginados, a ejemplo del venerable Tatabasco, tan presente aún en la vida de nuestras comunidades. La meta de este espíritu profético es alcanzar la medida de la plenitud de Cristo, nos dice el apóstol, madurando una comunidad que, inspirada por su obispo, asuma su rol activo en la esfera pública para combatir la desigualdad y la violencia. El Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús el buen pastor, estableciendo la diferencia fundamental. El buen pastor da la vida por sus ovejas, a diferencia del asalariado que huye. La toma de posesión de hoy es, por tanto, un compromiso de amor sacrificial. Como buen pastor, el obispo se compromete a entregar su tiempo, energía y salud por su comunidad, rechazando privilegios y buscando un liderazgo con olor a oveja. Debe de conocer la realidad de su pueblo, sus sufrimientos y alegrías, y mirar más allá del redil diocesano, buscando a los alejados y a los no creyentes. El pasaje del buen pastor establece una distinción radical frente al asalariado, defendiendo al verdadero pastor no como un gestor administrativo, sino como alguien dispuesto a sacrificar su vida y asumir los riesgos de un rebaño ante las amenazas de la inseguridad y la injusticia. Hace unos momentos, en la rueda de prensa, algunos
preguntaron: señor obispo, ¿va a sacar a los sacerdotes de los lugares de conflicto, de los lugares donde está el peligro? Y yo señalaba: son los lugares que más necesitan a un pastor acompañado. Es cuando más el rebaño necesita del pastor, arriesgando muchas veces su vida, como lo han vivido muchos mártires sacerdotes, catequistas, defensores del medio ambiente. A diferencia de quien huye porque no le importan las ovejas, Jesús propone un compromiso basado en un conocimiento mutuo y profundo, que trasciende lo superficial para generar un sentido de pertenencia real. Esta misión culmina en una visión de inclusión y unidad, donde el pastor sale en busca de quienes están fuera del redil eclesial para integrarlos, especialmente a los marginados, en un solo cuerpo, subrayando que la verdadera labor pastoral es universal y predilecta. En la compleja realidad de nuestro estado de Michoacán y algunos municipios que nos corresponden en el estado de Guanajuato, el lobo se manifiesta a través de la violencia y el desamparo de muchas comunidades y familias. Estamos llamados a encarnar una pastoral del riesgo que trascienda la seguridad de nuestras oficinas para acompañar a las víctimas y desplazados en las zonas de conflicto. Este compromiso social exige que el pastor no solo huela a oveja y conozca profundamente las heridas de su rebaño, sino que transforme la arquidiócesis en una casa de acogida, de puertas abiertas para los perseguidos y marginados, combatiendo la cultura de la muerte mediante la defensa activa de la dignidad humana. Estamos llamados a que la evangelización se profundice con un sentido social de la fe y convertir cada parroquia en un centro de servicio. Nuestro trabajo pastoral debe orientarse a ser un faro de esperanza, de alegría y de paz, asumiendo la misión de un buen pastor que protege, se arriesga y une a su comunidad para transformar la realidad desde la justicia. Agradezco a Dios la oportunidad de servir a esta arquidiócesis de Morelia, llena de historia y de dones que tanto tiene que aportar a la Iglesia de México. Me encomiendo al amor maternal de Nuestra Señora de la Salud, de su esposo San José, a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya y al venerable Tata Vasco, para que bajo su protección y patrocinio nuestra arquidiócesis sea un signo de esperanza, de alegría y de paz. Decimos juntos: que así sea.